Así que le damos la bienvenida al doctor Julio Gallegos, agradeciéndole su participación en este Congreso Internacional de Astronomía. Muchas gracias. Adelante, Julio. Muchas gracias, Edgar. Gracias por la presentación, siempre tan amable. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente a este congreso que cada vez tiene más éxito y te felicito por ello y a todos los que colaboran con la ejecución de este congreso. Una pregunta técnica antes, ¿se ve la presentación en modo presentación o en modo presentador? Modo presentación. Ah, perfecto. Está bien. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del estado y futuro de James Webb, pero he tergiversado un poco lo de futuro y vamos a hablar, bueno, ya los iré diciendo, pero bueno, vamos a hablar un poco de James Webb, de su estado actual. Está colmando las páginas de periódicos por todas partes, ya lo mencionó Edgar, para bien y para mal, porque la forma en que está trabajando James Webb es que los datos son públicos, es decir, hay una parte de datos que son públicos. Fue un acuerdo que se llevó con los científicos que lideran los distintos proyectos y esos datos se publican. ¿Qué pasa con ello? ¿Por qué digo que a veces es malo? Bueno, porque esos datos los puede tomar cualquiera, analizarlos, moverlos, tocarlos, hacer algo y publicar un paper. O sea, digo cualquiera que tenga la capacidad de hacer ese análisis. Y a veces se apresuran las conclusiones, se apresuran las publicaciones y esas publicaciones que no son del todo, de hecho, no han sido aprobadas, quiero decir, no han sido revisadas por una comunidad para ser publicadas por una revista científica, llegan a los medios de forma directa. Entonces, hay un pequeño salto que se está haciendo con James Webb, que va directo de los datos del científico que ha publicado, bueno, prepublicado, y se va directo a la prensa. Entonces, cualquier afirmación, primero se exagera. Estamos sufriendo un amarillismo en astronomía que es tremendo, ¿no? Somos familiarizados con estas noticias de que se descubre cuál será el final del mundo, ¿no? Recientemente vi una sobre el final del universo, el otro se ha medido el tiempo que le falta a la Tierra para destruirse. Y al final uno lee el paper y son cosas de lo más estándares, como cuál es la vida media que le queda al Sol, cuál será su evolución en una gigante roja, qué le pasará a la Tierra, cuál será el tamaño de esa enana roja, etcétera. O qué pasaba con el universo cuando llegaba a una expansión, si la expansión continúa aceleradamente como pensamos, y cuál era el futuro, ¿no? de nuestro universo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso James Webb, las publicaciones hay que tratarlas con mucha cautela y tratar de seguir los canales oficiales, digámoslo así, que es el Instituto Científico del Telescopio Espacial, la NASA o la ESA. Bueno, también Canadá, pero tiene menos publicidad Canadá. Entonces, esos son los lugares donde se puede encontrar información. También se pueden encontrar los datos, tanto en la NASA como en la ESA están los archivos de los datos que se pueden obtener. De hecho, yo recomendaría la ESA. Dentro de la ESA, el acceso a los datos a través de ESA Sky. O sea, si ponen ESA Sky, van a encontrar el enlace. Y ahí hay una pequeña tab para explorar todos los datos que se han publicado en James Webb, digamos los datos publicados como las primeras imágenes y las imágenes que se han ido sacando como parte de la divulgación que se hace de James Webb. Y es importante que James Webb se mantenga en la prensa y en nuestra día a día porque es la forma de acercar la ciencia a la gente. Obviamente hay muchos programas que no llegan, no son públicos, son programas que los científicos están explorando. Por ejemplo, no se ha oído hablar nada de nanas cafés, porque, digamos, ese es uno que no se ha hecho público y en ese es que estamos trabajando bastante, en mi caso particularmente, y todavía no se han publicado los resultados, falta todavía un tiempo. Entonces hay cosas que se publican y cosas que todavía están por publicar. Pero el primer anuncio que me gustaría hacer es el primer congreso de los resultados científicos de James Webb. Va a ocurrir entre el 12 y el 14 de diciembre.
en Baltimore, en el Instituto Científico del Telescopio Espacial. No estoy seguro, y eso tendría que averiguarlo, no estoy seguro si va a ser difundido también por las redes o online, pero se pueden registrar para obtener información. La información es muy escasa ahora, aunque ya está el Congreso. Y bueno, el que tenga interés también puede ir. Realmente va a ser muy emocionante ver los primeros resultados científicos de los primeros papers. Tenemos en cuenta, han pasado 6 meses de datos, ya es suficiente como para escribir el paper y habrán cosas muy importantes, muy relevantes. Bien, acerca del estado de James Webb, pues no voy a contar noticias sobre meteoritos, ni micrometeoroides, ni impactos, ni lentes, pero sí es que ha habido algún problema con una parte del modo de observación de MIRI. Recordemos que MIRI es el instrumento que está refrigerado, que es un espectrógrafo y es el que cubre mayor rango de frecuencias. Entonces es un instrumento muy especializado. Y el problema es que el 24 de agosto, ya han pasado tiempo, se detectó en los sensores un aumento de la corriente que se estaba utilizando por la rueda de ¿cómo lo llamamos? De radiadores, no sé, de radiadores, que son los elementos que dividen la imagen en puntos distintos y luego se lo pasan. Entonces, como si fuera una rueda de filtros, es un mecanismo que se pone delante del instrumento y dependiendo del modo de observación, se coloca un grating wheel, se llama, es el divisor de imagen, más o menos. Y esto ocurre en el espectroscopio de resolución media, que realmente es la unidad de campo integrado, que es precisamente lo que nos permite tomar una imagen en 2 dimensiones, ¿no? En espacio, digamos ascensión recta y declinación, y luego cada uno de esos puntos tomar espectros de distintos puntos sobre esa imagen. Entonces es como como rayar la imagen, ¿verdad? Cuando rayamos queso, rayamos la imagen y nos quedan estas tiritas de queso y cada una de esas tiritas es el espectro. Y esto no es que fallara, es que estaba generando demasiada fricción, había demasiada fricción y obviamente eso genera calor y MIRI es el instrumento que tiene que estar refrigerado precisamente a temperaturas criogénicas. Ya no es solo pasivo, sino que tiene que estar activamente refrigerado. Y entonces se suspendió la actividad con este módulo de espectroscopía. Entonces, lo bueno es que hace poco, el 22 de noviembre, si no recuerdo, no, perdón, el 24 fue la de agosto. El 2 de noviembre se determinó la causa, ¿no? Entonces parece que hay demasiado contacto entre las superficies del eje y de la rueda, pero solo en ciertas ocasiones. Entonces se ha hecho un análisis de qué es lo que está pasando y bajo qué condiciones está pasando, y lo que se ha hecho es una lista de recomendaciones para evitar que esto vuelva a suceder, o mejor dicho, que se observe en ciertas condiciones y se pueda utilizar MIRI. Ya se han hecho pruebas y funciona con estas recomendaciones. Entonces ahora se está definiendo el procedimiento y se van a seguir haciendo pruebas, ¿no? Entonces primero se van a hacer la programación de estas pruebas para poder seguir monitorizando esta fricción, este exceso de fricción, y ver si desaparece con las recomendaciones. Y una vez que eso suceda, la MRS, la resolución espectroscópica media de MIRI, regresará a la parte científica. Entonces, al planteamiento científico. Entonces, hay varios proyectos que se han retrasado por esto. Bueno, se han postergado más bien. No retrasado, sino que postergado. Y esta es la culpable, esta rueda. Y ahí está nuestro sensor de temperatura, que es el que nos dio la voz de alarma. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. Las cosas suceden, pudo haber sido un problema de diseño, pudo haber sido un problema durante el lanzamiento.
Entonces, bueno, la situación es que se detectó a partir del 24 de agosto, antes no, bajo ciertas condiciones. Y la idea es tratar de corregir esas situaciones. Entonces, MIRI es un instrumento que observa en baja resolución, en resolución media, y observa en 4 canales. Son 4 canales del modo medio. Entonces, eso permite hacer una cobertura completa del espectro. Y estas ruedas permiten alinear cada uno de esos canales y proyectarlos sobre una parte del sensor y hacer la integración de campo unificado, es decir, básicamente lo que les comentaba, que es subdividir la imagen de 2 dimensiones y añadir una tercera dimensión, que es el espectro. Bueno, entonces, ese es el problema que hubo. Como digo, ya se ha recuperado, se están haciendo las pruebas, y pronto estará nuevamente activo el modo científico del MIRI en resolución media. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, este es el espectro que tenemos de las detecciones. Las letras que aparecen abajo son el nombre que se le suele dar a ese rango de frecuencias, ¿no? Entonces tenemos el blue, que es el ultravioleta, luego tenemos V pequeña, que es el visible. Ahí podría contar muchas anécdotas de esto, de que hablamos el mismo idioma, pero no. De las observaciones, porque es, bueno, la V que le llaman en España, ¿no? Luego tenemos el rojo, infrarrojo, JHKL, ¿vale? Eso solo es un nombre. Lo importante es lo de arriba, son las distintas medidas, los distintos rangos del espectro que cubre cada instrumento. Entonces, como ven, NIRSPEC, NIRIS y NIRCam comparten el espectro más de infrarrojo cercano, y entonces se trabajan en unísono, ¿verdad? Entonces, hay los modos de observación, trabajan utilizando varios instrumentos a la vez. MIRI es especial porque es el único que tiene esa cobertura en el infrarrojo medio. Y entonces, cuando algo le pasa a MIRI, realmente el James Webb pierde parte importante de su capacidad. Por eso es que este fallo fue tan importante. Bueno, realmente se paró para evitar calor y un posible daño a la instrumentación. Eso era como un parón preventivo para estudiar realmente la causa, y bueno, finalmente se pudo diagnosticar. Entonces, hay 4 modos de observación. Está el multiobjeto, que es lo da NIRSPEC, que hemos hablado alguna vez, pero lo diremos más en detalle. Luego tenemos el multiobjeto, espectroscopía, perdón, de hecho, multiobjeto es la que he dicho. Luego tenemos el campo unificado, o es lo que se llama el campo integral, ¿vale? Espectroscopía de campo integral, que lo proporcionan tanto MIRI como NIRSPEC, pero de forma independiente. El de ranura simple, que es cuando observamos un solo objeto, ¿vale? Y entonces se mide a lo largo del tiempo. Esto lo tienen los 4 instrumentos: MIRI, NIRCam, NIRSPEC y NIRIS. Y el de campo abierto, o sea, el de campo ancho o campo amplio, que es espectroscopía sin ranura, y eso lo tienen tanto NIRIS, NIRCam y MIRI en baja resolución. Esa sería la contrapartida de la resolución media de MIRI, es la resolución baja. Son instrumentos, no es que sea peor, solo es que tienen funciones distintas. Entonces, la espectroscopía de campo integral es uno de los modos de operación de James Webb, como decíamos, y es la combinación de MIRI y NIRSPEC, que ambos contienen unidades de campo integrado, y con esto pues se genera un cubo de datos. Básicamente es digamos así, es tridimensional, dos dimensiones espaciales y una dimensión espectral. Entonces, lo que hace la imagen es cortarla en trozos, ¿vale? Y cada uno de esos trozos se le observa con una ranura que permite ver el espectro de cada uno de esos puntos. Como dijimos, MIRI tiene 4 de ellos.
y es al modo que se le conoce como el de medium, el de resolución, espectroscopía de resolución media. Y entonces, claro, si MIRI perdió ese, o sea, suspendió ese servicio, pues la espectroscopía de campo integrado pasa a ser solo del NIRSPEC, bueno, que no está mal, pero perdía ciertas capacidades. Por suerte ya está resuelto. Otros, ya solo para completar la información, ya que estamos hablando de esto, vamos a decir la espectroscopía de objeto múltiple. Como decía, solo la ofrece NIRSPEC y es con su... esto observa hasta 100 objetos de forma simultánea con unos microobturadores, es la palabra microshutters, es microobturadores que se abran según las indicaciones de la fuente para capturar una fuente, ¿no? Se pueden ser hasta 255 fuentes simultáneamente, pero no se piensa utilizar tanto. O sea, estaremos como mucho 100, pero hay 250,000 de estos pequeños obturadores y son súper pequeños. Es un instrumento muy compacto. Estamos hablando de dimensiones de un cabello de un ser humano. Entonces, es un módulo bastante importante de tecnología. Entonces, tiene un campo muy pequeño de 3.6 por 3.4 segundos de arco. Y bueno, esta es una de las capacidades que tiene el modo de observación multiobjeto en espectroscopía. Luego tenemos el de cuando se fija la ranura y es digamos, el tradicional, que observamos un objeto y vemos su espectro y lo que generamos es una serie en el tiempo, una línea de datos en el tiempo, y esto lo que nos permite, por ejemplo, este modo se utiliza para las atmósferas planetarias. Entonces podemos ver el tránsito del planeta delante de la estrella y podemos analizar el espectro de su atmósfera. Entonces, lo presentan el MIRI en baja resolución, es la que se llama el RSS. Son de 5 a 12 micras, que es bastante buena resolución, pero comparado con MRS, pues se le conoce como el Low Resolution. El NIRCam también lo ofrece y da una resolución de entre 2.4 y 5 micras, es un poco mejor. El NIRIS tiene espectroscopía de objeto simple sin ranura, y ese da una resolución de 0.6 a casi 3 micras. Y por último, el NIRSPEC, ese tiene un modo donde tiene unas ranuras fijas siempre, ¿verdad? Así como teníamos el microshutters, los microobturadores, también tenemos slits abiertos, ranuras abiertas todo el tiempo, con una apertura de 1.6 por 1.6 segundos de arco. Y combinándolo con los distintos métodos, podemos tener resoluciones de 0.6 a 5.3 micras. Entonces, normalmente este tipo de espectroscopía tiene que tener cuidado con los objetos muy brillantes porque saturarían los instrumentos. Entonces, normalmente se desenfocan o se utiliza un tipo de observación con una apertura más abierta, que es el que usa, por ejemplo, el NIRSPEC, que es lo que se conoce como espectroscopía de objeto brillante. Entonces, se reduce un poco, se desenfoca un poco, digámoslo así, y ya se puede analizar la imagen en el espectro. Luego tenemos la espectroscopía de campo amplio sin ranura. Este es ofrecido por NIRIS y NIRCam. Bueno, son objetos, son campos bastante más grandes, de 2.2 por 2.2 minutos de arco, y se puede usar en paralelo con otros instrumentos. Esta es la ventaja de que el wide field pues, nos permite tomar una imagen completa y luego ver en paralelo y poder detectar, o sea, poder cambiar en tiempo real, casi en tiempo real, las observaciones de los otros instrumentos, porque tenemos un campo de visión amplio que nos permite seleccionar objetos interesantes. Bien.
Entonces, esto fue el fallo, digamos, bueno, fallo, no llegó a fallar, la anomalía, digámoslo así, en cuanto a el exceso de torque en la rueda de ranuradores, le voy a traducir, y del MIRI, y que suspendió durante 3 meses, casi 3 meses, las operaciones 3 meses la operación científica, aunque ya hay un procedimiento para tratar de evitar ese problema en ciertas condiciones. Entonces, bueno, ese es, digamos, el mayor efecto. No sé si se ha oído en la prensa, no he estado siguiéndolo esa parte. Me imagino que no, porque no es tan espectacular, ¿verdad? Pero eso sí que es más relevante que un micrometeorito. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Los instrumentos están ahí, pero no son perfectos. Hay que cuidarlos y, bueno, en el caso de James Webb se ha repetido varias veces que no se le puede dar un servicio. Primero, está muy lejos y segundo, no fue diseñado para eso. O sea, no es como tener un carro sin capó, ¿verdad? No se puede abrir para revisar el motor. Entonces, bueno, estos pequeños fallos dan sustos, son sustos bastante gordos porque, bueno, se quitaría una capacidad muy importante de la espectroscopía, ¿no? Se quedaría solo con NIRCam. Pero bueno, afortunadamente parece que todo va bien y que podemos recuperar la resolución media en MIRI dentro de poco. Bien, ahora las últimas imágenes, ¿no? Primero, la de las galaxias más antiguas. Esta es muy interesante y me gusta porque, bueno, la explicación es, James Webb desde el principio, desde la Deep Field, se empezó a ver estos puntitos rojos, ¿no? O sea, la construcción del Deep Field se hizo de tal forma que permitía que el color representaba realmente lejanía, ¿no? El redshift. Pero se puede hacer aún mejor, no tanto explorar en ese campo, sino que usar una lente gravitacional para aumentar y luego James Webb explorar esas. Entonces sería una doble amplificación. Y eso es precisamente lo que se hace con el programa GLASS, utilizando Abell 2744, que es el campo frontera, ¿no? La galaxia es un cúmulo de galaxias y lo que hace es observar con NIRIS, NIRCam y NIRSPEC en profundidad estas pequeñas galaxias que aparecen y calcular su espectro, su Z a partir del espectro y ver el redshift de los indicadores, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es lo que estábamos buscando. Para eso fue hecho James Webb, para ver, por eso es infrarrojo, para ver las primeras galaxias. La sorpresa que está dando, bueno, que son galaxias muy evolucionadas, que hay muchas opciones para explicar esto. Puede ser que hayan empezado antes de lo que se estimaba, ¿no? Llamábamos entre 350 a 400 millones de años después del Big Bang. Puede ser incluso antes, 200, 100 millones de años después del Big Bang. Puede ser que estas galaxias realmente no sean del tipo espectral correcto, sino que tengan polvo de formación de estrellas que nos haga parecer más rojas de lo que son. Esto ha sucedido otras veces, por eso lo menciono. Se ha detectado algunas galaxias con un redshift de 13 y al final resultaba tener un redshift de 7 y eran galaxias de otro tipo, galaxias de formación de estrellas y no las de Lyman como estas de fondo, ¿no? Estas galaxias también pueden ser que sean muy pesadas y por eso vemos ese color, que tengan estrellas, formación estelar muy fuerte, que sería interesante, o, y esto ya es más hipotético, que sean muy ligeras porque lo que tienen son estrellas de población 3, estas teorizadas estrellas de población 3, que serían las más antiguas y que solo tendrían hidrógeno y helio primordial. Y entonces, bueno, este campo está muy abierto, falta mucho por decir. Seguramente en diciembre, en esa conferencia de los primeros resultados científicos, escucharemos
resultados sobre esto, porque, como digo, este era el objetivo de James Webb. Los exoplanetas y todo lo demás vino después. Este fue el objetivo por cual se construyó James Webb, para estudiar la dinámica de galaxias y las galaxias, primeras galaxias que se formaron en el universo. Bueno, la otra imagen reciente que se ha publicado por parte de James Webb es el espectro del WASP-39b. Y es un espectro muy interesante porque este planeta es muy rarito. Es un planeta más grande que Saturno, más o menos de la densidad de Saturno. Sabemos que Saturno es el planeta menos denso del sistema solar, que si tuviéramos una bañera lo suficientemente grande, flotaría. Y entonces este es uno de esos tipos de Saturnos grandes, ¿no? Es más grande que Saturno, pero tiene una peculiaridad, y es que está mucho más cerca de su estrella que Mercurio, del Sol. Entonces, está tan pegado que es curioso que ese planeta, y esa es una de las características de esta búsqueda de exoplanetas. Estamos encontrando, y básicamente ahora pensamos que todas las estrellas, o la gran mayoría, tiene un sistema planetario alrededor. Tenemos que explorar esa posibilidad, pero estamos viendo cosas que no se parecen al nuestro. Estamos viendo que los planetas gigantes están mucho más cerca a su estrella, y claro, los planetas rocosos son mucho más difíciles de detectar porque son más pequeñitos, no reflejan tanta luz, ¿verdad? O como Júpiter, que un Júpiter pues es más fácil de detectar, o como un Saturno. ¿Qué características tiene este espectro? Bueno, este espectro tiene, se han detectado pues el agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, sodio, pero se detectó óxido de sulfuro. ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues el óxido de sulfuro en estos planetas debería estar tan intenso, esa relación con el hidrógeno no debería ser tan intensa. Y hay explicaciones. Una que se cree que es la más aceptada, se cree que es la mejor, es la más aceptada hasta ahora, pero no es definitiva, es que este planeta estaba mucho más lejos y fue acretando no existe en español, pero me entienden, fue capturando materia de planetésimos, ¿no? De pequeñas cosas que se fueron formando, y esos fueron los que le aportaron el azufre. Y entonces, ¿qué dice? Que este sistema exoplanetario evolucionó de tal forma que el WASP-39b se acercó a su estrella y ahora está tan cerca, ¿no? Entonces, son explicaciones, son cosas que salen, ¿no? Para mantener el interés en James Webb. Básicamente, estos son imágenes de divulgación para mantener el interés. Obviamente, llegan a un público más grande, pero hay que estudiarlas bastante más, ¿no? Entonces, pero son esas pinceladas de lo que va a suceder, de lo que vamos a encontrar con James Webb, y son muy prometedoras. Claro, para poder captar esto, James Webb ha superado todas las expectativas que tenía sobre la detección de las atmósferas, o sea, de los espectros de las atmósferas de planetas. Entonces, son buenas noticias, son que vamos a ver muchas cosas importantes para James Webb en los próximos años. Y en un futuro mucho más cercano. Aquí pongo el espectro de transmisión de la Tierra solo por si quieren compararlo, pero esto, digamos, es una simulación de cómo vería James Webb a la Tierra en el modo tránsito, ¿verdad? Entonces veríamos las moléculas que se han ido detectando. Por supuesto, aquí el metano y el ozono serían ya la alarma total, ¿no? De que si encontramos eso en un planeta, así en la abundancia que hay en la Tierra. Pero bueno, bien. Esto es un poco las últimas noticias. Luego, una noticia que a mí me afecta mucho, o sea, yo hasta me enfado con esto, es precisamente lo de las galaxias tempranas y esas noticias que hemos oído todos en los distintos medios no científicos, de que la teoría del Big Bang ha desaparecido, la teoría del Big Bang ha sido refutada, la teoría del Big Bang, bla, bla, bla. Y bueno, quería explicar un poco esto y me remito al paper original de Catelano,
porque él, digamos, él no tiene la culpa, su grupo y su equipo no tienen la culpa de que estas cosas hayan trascendido a los medios, a la prensa y lo hayan vuelto al amarillismo, ¿no? Entonces, la idea es que se detectaron unas galaxias en el Deep Field el primer Deep Field que se presentó de James Webb, y en los primeros cálculos se observa que rompen los récords de las galaxias observadas, sobre todo GNZ11. Z11 sería su corrimiento al rojo. Eso indica uno muy temprano. Luego tenemos, comparado, ese sería, digamos, el límite de lo que había observado el Hubble. Y entonces aparece una observación que es la de GLASS Z13. GLASS es todo un proyecto con James Webb que busca las galaxias tempranas, ¿vale? Entonces, son gente muy experta que realiza estos análisis, pero necesita muchos más datos, necesita muchas más imágenes para quitar los posibles falsas detecciones, ¿no? Entonces hay que tomar con cautela siempre estos descubrimientos. Y es que en el paper de Catelano, es esta referencia, se publicó en Archive. Para los que no conozcan, Archive es una base de datos donde se prepublican los papers. Originalmente, esto era un trabajo que teníamos, pues cuando escribíamos un paper, lo mandábamos a una revista. Esto tarda meses, ¿verdad? Pues yo mando mi artículo que ha sido previamente revisado por mis compañeros, por mi supervisor, por mi jefe, por un montón de personas. Se manda el paper cuando estamos seguros de que ya está, y es a una revista. Los editores de esa revista seleccionan a personas expertas en el tema relacionado y les mandan el paper como evaluadores o revisores anónimos. Obviamente uno casi siempre sabe quién está del otro lado, pero en principio es anónimo. Y esta persona lo revisa y hace preguntas. A veces el diálogo es muy intenso porque, claro, cuando son descubrimientos tan al límite, pues hay que sustentarlos muy bien en el artículo. Cuando la revista y el revisor, que no es uno, sino son 2 o 3, dependiendo del impacto que tenga el paper, están de acuerdo, se han hecho las correcciones, se termina el paper y se manda a la revista, antes pasaban muchos meses en que el paper haya sido aprobado y se publicaba. Entonces, el Archive nació para que uno subiera su paper. Este paper ha sido aceptado en el Monthly Notices of the Royal Academy o en el Astronomy and Astrophysics o en el Journal of Physics o el que sea, ¿verdad? Pero como va a tardar mucho, yo lo publico aquí para que todo el mundo tenga acceso. Entonces, Archive era una maravilla porque uno tenía acceso prácticamente inmediato a los papers aceptados para publicación varios meses antes de que se publicaran en la revista. Aquí estoy hablando de mi época de abuelito, cuando las revistas llegaban impresas a la biblioteca del instituto donde uno trabajaba y uno iba a buscar por índice, aparecían las webs ahí a mediados de los 90 con los enlaces. Ahora es mucho más rápido todo. ¿Qué pasó? Que Archive se empezó a tergiversar su cometido y entonces ya no publicaba mi paper aceptado, sino que publicaba mi paper cuando lo acababa de imprimir, o redactar, ¿no? Entonces lo subía. ¿Qué pasa? Ese paper no ha sido revisado por nadie. Entonces yo puedo decir lo que se me dé la gana, lo publico y digo, esto lo he mandado a Astronomy and Astrophysics y está en revisión. Entonces la gente dice, qué bueno, ¿no? Pues esto es lo que pasó con el paper de Catelano, que mandó un paper muy bueno con el análisis que se realiza sobre las galaxias y se estima las edades, los zetas, ¿no? Y entonces ya se dice, oye, que aquí hay una cosa muy interesante, que estas galaxias son muy evolucionadas para un zeta tan antiguo, o sea, tan lejano. Entonces hay que explicar por qué estas galaxias aparecen ahí. Entonces, como digo que él no tiene la culpa, por ejemplo, cuando pone su figura aquí dice, los candidatos, para los candidatos más débiles, menos intensos, que están a alto redshift, se necesita
más verificación por los posibles errores o que estamos hablando de una resolución en el redshift más baja de lo que estimábamos. Entonces él ya dice, su equipo, ya dice que esto necesita mayor comprobación, mayores datos. Y en las conclusiones dice, es prematuro sacar conclusiones, una conclusión amplia basada solo en un campo, es decir, han observado un pequeño campo, porque estamos hablando de que no tenemos suficiente estadística, estamos trabajando con estadística en números pequeños, la variancia cósmica, agrupamiento, lentes, etc. Entonces él ya concluye eso y lo pueden ver en el paper. Al final no sé si se ha publicado o no. Normalmente la responsabilidad de un autor es que cuando el paper se ha publicado, se cambia el estado del paper y dices, ha sido aceptado en la revista tal o ha sido publicado en la revista tal, para que nosotros podamos diferenciar si es un paper subido a las bravas o es un paper que está ahí porque ya ha sido aprobado y ha pasado la peer review, que se llama, ¿no?, la revisión por pares. Entonces, no se puede hacer astronomía con el archivo archive. Si se hace, hay que hacerla con mucho cuidado. Yo entiendo, hay instituciones que no tienen el dinero para estar suscrito a todas las revistas que hay. Las suscripciones son carísimas. Entonces, se opta por archive. Archive es una maravilla en ese aspecto, pero con mucho ojo. Mucho ojo. Y por supuesto, no podemos hacer astronomía basados en vídeos de YouTube, porque hay una página que no me recuerdo el nombre, Future y algo, que publica cada barrabasada sobre el James Webb y sobre astronomía en general, pero claro, tiene un montón de seguidores y un montón de visualizaciones, millones, pero eso todo mentira, pero no solo es amarillismo que después cuentan la historia como es, no, ya cuenta mentiras porque sí. Y segundo, si la página web tiene GIFs animados, por favor, no le hagáis caso. Entonces, ahora, aunque se confirmen estas galaxias tan antiguas, no es motivo para que nuestra modelo cosmológico se caiga en pedazos. El modelo cosmológico lleva mucho trabajo detrás. Aquí solo pongo las 3 misiones espaciales que han observado hasta el momento el fondo cósmico de microondas, cuyo objetivo era solo y únicamente el fondo cósmico de microondas, COBE abajo a la derecha, WMAP encima y por supuesto mi querido Planck. Han observado el fondo cósmico de microondas en distintas épocas. O sea, estamos hablando de 1992, 2008 y 2015. Y lo bueno es que han observado lo mismo, con mejor resolución, pero en grandes rasgos hemos observado lo mismo con los 3 telescopios. Y no menciono la plétora de instrumentos que se observan el fondo cósmico de microondas desde la Tierra. Entonces, todos coinciden. Y de todos estos datos, combinándolos con distintos instrumentos, obtenemos lo que se llama el modelo de concordancia. Es el modelo que explica la evolución de nuestro universo, la evolución térmica y el contenido de nuestro universo. Son estos 6 parámetros. Solo 6 parámetros describen. El primero es la densidad de materia bariónica. El segundo es la de materia oscura. El tercero es solo el equivalente o un tipo de medida del ancho de las manchas de las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Tau es la profundidad óptica, es decir, aquí lo relacionamos con cuándo se formaron las primeras galaxias, primeras estrellas, y como ven, de todos es el que no tiene la mejor precisión. Digamos, todos los demás tienen una, perdón, que se va avanzando esto. Todos tienen una precisión bastante buena y este es el que menor la tiene. Luego tenemos la amplitud y el espectro de potencias de las perturbaciones adiabáticas. Esto es cuando el universo se empezó a expandir, o sea, este modelo inflacionario, e imprimió un espectro de distribución de la materia de las perturbaciones en el fondo cósmico de microondas, en el universo. Y entonces, esto de aquí es donde podemos determinar que hubo inflación, ¿no? Esto es una prueba de que hubo inflación y podemos descartar modelos de inflacionarios.
Entonces, estos 6 parámetros nos dicen cómo ha sido o cómo es nuestro universo. De aquí se derivan muchos más, como la edad del universo, la constante de Hubble, o el parámetro de Hubble, como lo quieran ver. Pero aquí está metida toda esa información. Hay unos 30 y tantos parámetros derivados. Y todo esto sale de las observaciones de las anisotropías. Tal vez debería de haber puesto esta primero. Estas son las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Como sabemos, el fondo cósmico de microondas tiene una temperatura muy homogénea a lo largo del universo. Está permeado el universo de esta energía. Son 2.7 Kelvin aproximadamente. Pero cuando vamos al detalle, existen fluctuaciones, lo que llamamos anisotropías. Estamos hablando del orden de décimas de microkelvin. Estas anisotropías se distribuyen sobre el espacio a distintos tamaños. Eso es lo que llamamos el espectro. Y lo que vemos, los puntitos rojos son las mediciones y la línea azul es el modelo que nosotros acotamos, ¿no? Aproximamos a las medidas. Como ven en la parte baja, en las manchas más grandes hay mucho error. En esto me dediqué mucho tiempo en estudiarlo. Creemos que es debido a un polvo que existe ahí. Realmente no es tan relevante esos errores porque la parte de las anisotropías que nos interesan aparecen en este primer pico. Este primer pico nos dice que el universo es plano, porque el tamaño de las anisotropías cuando empezaron y cuando las observamos es el mismo, más o menos 1 grado. Y luego la siguiente combinación de picos, que veis que la precisión es prácticamente perfecta, nos dicen más cosas sobre el universo, sobre su evolución. Entonces, la teoría del Big Bang, que nos dice la evolución térmica del universo, no cómo se creó, sino que la evolución térmica del universo está bastante bien contrastada. Es una teoría que se ha probado varias veces, es decir, sus predicciones han sido hechas. Es cierto que de la teoría del Big Bang clásica, ¿no? La de principios o mediados del siglo XX, ha habido correcciones, como en 1980 la teoría inflacionaria, que corregía algunos problemas de la teoría del Big Bang. Y puede ser, y obviamente está abierta la puerta para hacer mayores correcciones, pero digamos que lo fundamental está escrito. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay discrepancias? Sí, pero no van a venir de la aparición de las galaxias. Hay cosas más importantes que tenemos que resolver. Bueno, voy a avanzar un poco y esto es lo que quería contar. El futuro de James Webb, pues es un futuro prometedor, es un futuro que todos estamos muy contentos de ver, pero rápidamente, para dejar tiempo para preguntas, quiero hablar un poco del futuro de la astronomía, o sea, qué vamos a observar, y me voy a limitar a la parte de observación. No voy a hablar de rayos X ni de ondas gravitacionales, sino que más o menos en el rango de Hubble, ¿no? Entonces, primero el telescopio Euclid, que finalmente, a pesar de todos los problemas que ha causado la invasión de Rusia a Ucrania, que este es el menor de los problemas que ha causado, por supuesto, la tragedia humana es tremenda, pero afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Y uno de ellos es la astronomía y la exploración espacial, porque hay mucha colaboración con Rusia. Rusia es una de las potencias espaciales del mundo y Euclid iba a ser lanzado en un cohete Soyuz desde Guyana. En esa colaboración se interrumpió, bueno, se ha cancelado completamente, se han roto las relaciones y se ha logrado evaluar la adaptación del satélite a un Falcon 9. Entonces, si todo va bien, para mediados del 2023, como estaba más o menos previsto, se lanzará Euclid desde Cabo Cañaveral. Así que, bueno, es una buena noticia. ¿Y Euclid qué va a hacer? Bueno, pues sus objetivos son explorar el universo para determinar estudiar esa época de expansión acelerada en la que vivimos, ver las distancias, hacer una escala, lo que le llamamos una escala cósmica, y ese es uno de los grandes problemas de la astronomía desde siempre, que determinar las distancias ha sido un grave problema, ¿no? Hace 100 años no sabíamos si vivíamos en una galaxia y ese era todo nuestro universo, o había más galaxias, sencillamente porque no podíamos medir la distancia Andrómeda. Entonces,
el lanzamiento de este telescopio va a permitir hacer una escalera cósmica que nos permita prescindir de los típicos calibradores de distancia en las escalas más grandes del universo. Y lo bueno es que vamos a poder ver cómo era el universo en distintas escalas, y eso nos va a permitir determinar la expansión del universo, si siempre se estuvo acelerando, si sufrió periodos de aceleración más alta, más baja, más estable, etc. El telescopio estará también en L2, que es el lugar predilecto, tiene una vida de 6 años, esperamos que dure más, y lo que va a cubrir son un 35% del cielo, y más o menos como Gaia observó un montón de galaxias, de estrellas de nuestra galaxia, Euclid lo que hará es observar galaxias. ¿Y para qué las va a observar? Bueno, por dos objetivos. Uno es, se me volvió a cambiar el color. Bueno, uno es observar las oscilaciones acústicas, o la huella que dejó las oscilaciones acústicas bariónicas, que voy a explicar rápidamente, y los lentes gravitatorios. Entonces, los lentes gravitatorios van a permitir, haciendo un barrido tan grande, de reconstruir un mapa de la materia oscura en el universo. La escala cósmica que podemos deducir, las distancias cósmicas que podemos deducir desde el BAO, desde las oscilaciones acústicas bariónicas, nos permite ver cómo era esa expansión del universo, entonces tratar de entender mejor cómo era cómo ha sido la evolución de nuestro universo y cómo ha tenido su periodo de aceleración. Entonces, este es el campo que va a observar Euclid, lo que está fuera de la galaxia, ¿no? Entonces, es donde están los puntos amarillos, es donde más intensidad va a ser la observación. Y nos va a permitir ver 15.000 grados, si no recuerdo mal, del cielo, y 40 grados a profundidad más importante, ¿no? Entonces, esto nos va a hacer un catálogo de galaxias, de lentes gravitacionales, y vamos a poder ver, estudiar un poco la distribución de materia oscura en el universo y entender un poco cómo ha sido esa aceleración del universo a lo largo de su historia, y entender un poco mejor la energía oscura. Bueno, esto ya lo había explicado. Los parámetros, los lentes débiles, y luego las oscilaciones acústicas bariónicas, lo que hacen es, cuando el universo está súper caliente, los bariones, cuando llega el momento en que los bariones se pueden formar, hay imagínense que es una sopa, es un caldo de partículas ahí flotando, o sea, es algo físico que se está moviendo, y entonces las perturbaciones de la agregación de masa, de materia, causan ondas en el universo. En ese fluido se ve perturbado por estas ondas. En el momento que hay un desacople de la luz con la materia, y el universo se vuelve transparente durante un momento, se frena esas ondas que se distribuían por la sopa y quedan impregnadas en el universo. Y de hecho se pueden observar, es muy difícil, pero se puede observar que la distribución de galaxias, la distancia en que están distribuidas, tiene un pequeño factor que equivale al BAO del fondo cósmico de microondas. Entonces se detecta ahí un poco, un piquito, ese pico que aparece en la curva al final, es el efecto de las oscilaciones acústicas bariónicas congeladas en el tiempo. Bueno, voy rapidito porque el tiempo no nos alcanza. Estas son, digamos, lo que nos permitiría reconstruir esa historia del universo y ver cómo se ha ido acelerando, porque podemos medir las distancias. Básicamente eso es lo que nos permite hacer una regla cósmica muy exacta que nos va a permitir ver el universo a distintas distancias, quiere decir a distintos tiempos, y reconstruir su historia de aceleración. Bien, estas son las dos formas que tenemos, ¿no? Los lentes gravitacionales y las oscilaciones acústico-bariónicas. Bueno, no me da tiempo, pero digamos, el tensor que determina cómo se está la materia distribuida en el universo
es el tensor de estrés-energía. Ese es el famoso que aparece en las ecuaciones de Einstein. Y básicamente lo que hace es que nosotros podemos ver que el universo está como distorsionado, está como tensado, lo que se llama tensión de corte en materiales. Pues eso sufre también nuestro universo. Y lo podemos detectar y ver ese shear, ¿no? Ese tensor de corte para los ingenieros mecánicos o civiles de la audiencia, pues ese tensor de corte también existe en nuestro universo y lo podemos medir. ¿No? Entonces podemos reconstruir dónde está la materia oscura, cómo está distribuida, etcétera. Eso es lo que pretende Euclid. Otro telescopio hermanito de Euclid o primo lejano es el telescopio espacial Nancy Grace Roman, antes conocido como W. First. Nancy Grace Roman era una señora que básicamente es la mamá de Hubble, ¿no? Es la que ideó Hubble y bueno, se le reconoció, falleció en el 2018 y se le reconoció cambiando el nombre de W. First por Nancy Grace Roman. Este telescopio va a hacer lo mismo, más o menos, tiene el mismo objetivo que James Webb, que Euclid, pero lo va a hacer manteniendo, o sea, al contrario de Euclid, que va a observar un campo observándolo por trozos, el Roman lo que va a hacer es observar un campo gigantesco y hacer el mismo análisis, ¿no? Un análisis óptico y un análisis espectroscópico para determinar esa distribución de la materia oscura y ver la aceleración del universo. Entonces, eso es el James Roman, que viene a mediados de la década del 2020. Más alejado, tenemos los telescopios que están siendo pensados en este momento, ¿no? Hay uno que su eslogan es desde el nacimiento del cosmos a las tierras vivas, ¿no? Su objetivo, sí, es ser construido para observar planetas, básicamente hacer imagen directa de planetas, analizar su atmósfera con mucha mejor precisión y se le ha conocido con varios nombres, hay varias propuestas, pero es el LUVOIR, es una de las concepciones, es un James Webb a lo bestia, ¿no? Así ya grande, con 18 metros, si no recuerdo mal, es el espejo. Bueno, hay varias propuestas, hay de 8,5, hay de 15, de 18. Más o menos, si ven, es parecido a la estructura. Tiene menos requisitos que James Webb, sinceramente. O sea, es más sencillo técnicamente, pero el origami, el doblaje de los lentes de los espejos es el mismo. Una de las propuestas digamos que se le ha acotado el nombre y ahora se llama el High Definition Space Telescope. Esta es una simulación de un campo profundo de James Webb, el Ultra Deep Field, con un telescopio de alta resolución, digamos el High Definition Space Telescope de 12 metros, un zoom y vemos la claridad con que se observan las galaxias, ¿no? Es solo una simulación. Es una propuesta de antes de James Webb, antes de que James Webb empezara a funcionar, pero más o menos esta es la idea, ¿no? Tener un telescopio más grande, o sea, James Webb más grande, pero ahora sí, sí sería el sucesor de Hubble, porque Hubble observa en el ultravioleta, en el visible y un poquito del infrarrojo. El LUVOIR o High Definition Space Telescope busca tener ultravioleta, visible e infrarrojo cercano, ¿verdad? Entonces, va a tener, o sea, se han inventado los 4 instrumentos que debería tener. Uno sería el Exo-Earth Discovery Instrument, que sería un coronógrafo, es decir, que oculta a la estrella y deja ver el planeta. Un espectrógrafo en ultravioleta, una cámara panorámica en visible y un espectrógrafo multiobjeto en el infrarrojo. Se me copió la página del título, pero este es el HABEX, es el Habitable Exoplanets Explorer o algo así. Este es otro concepto. Estos son 2 telescopios, bueno, 2 satélites, 2 naves espaciales. Una es el telescopio y otra es un ocultador con una forma así de florecita que permite disminuir la difracción que ocurriría alrededor. Entonces,
quita la mayor parte de la luz de la estrella y permite ver el planeta. Entonces sería no de tránsito, sino que justo cuando pasa del tránsito delante de la estrella se podría observar. Entonces aquí hay una simulación de cómo son los planetas y cómo se podrían detectar haciendo ocultación de la estrella principal, ¿no? Entonces su estrella y los planetas están alrededor. Ven aquí el más pequeñito está hacia afuera donde está el cursor, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Ahí está el planeta, los demás están más cercanos. Ese sería como uno terráqueo de este sistema. No me recuerdo cuál es este. Y eso permitiría, ¿no? Entonces es otro concepto. Hay muchos más en rayos X, por supuesto LISA, en ondas gravitacionales que se lanzará en el 2029, esperemos, tirando hacia el 32. Y que va a revolucionar realmente la astronomía, ¿no? Pero quería enfocarme a los que podrían ser como seguir la huella de Hubble, ¿no? Y bueno, por último, volveros a recordar los J-Webinars. Ahora se está haciendo la llamada a la segundo ciclo de observaciones con James Webb. Estos James Webb Webinars o J-Webinars son la fuente de explicación de cómo tratar los datos, pero también y sobre todo de cómo presentar las propuestas de observación.